Reciban todos un cordial saludo y bienvenidos a esta clase de macroeconomía, el curso de macroeconomía. El día de hoy vamos a ver el tema de política económica. Es un complemento a lo que habíamos visto del modelo ISLM, el modelo del mercado de bienes y mercado de dineros en el corto plazo. Pues el concepto de política económica, pues básicamente se refiere a, es, a la estrategia mejor que utilizan los gobiernos para dirigir o direccionar la economía de los países. Estas estrategias, pues básicamente tienen una finalidad específica. En este punto tienen unos objetivos que en últimas también vendrían siendo los objetivos para los cuales el Estado existe, ¿no? En materia económica, la política económica se empieza a hablar a raíz de la participación activa del Estado en la economía, como un agente que interviene dentro de la función y de las dinámicas económicas. Dentro de esos objetivos de la política económica, pues encontramos 5 objetivos principales. Y es básicamente el primero es el crecimiento económico, el segundo el pleno empleo, el tercero la estabilidad de precios, el cuarto la distribución de la renta y la riqueza y el quinto el equilibrio de la balanza de pagos. El primero, que es el crecimiento económico, pues básicamente es uno de los principales objetos u objetivos del Estado. Garantizar el crecimiento económico es garantizar el incremento de la producción de un país. Pero ese incremento de la producción debe ser sostenido. ¿Eso qué quiere decir? Que debe ser permanente a lo largo de los años, que se debe sostener a lo largo de los años, es decir, que debe haber una senda de crecimiento a largo plazo. Y eso se logra a través de las modificaciones y perfeccionando las estructuras o los andamiajes productivos de los países. Las economías tienen unas estructuras productivas que obedecen a su nivel de tecnificación, a su nivel de educación, a sus estructuras propias en infraestructura y demás, pero eso me va a permitir entonces que nuestra productividad sea mayor como país. El objetivo del gobierno puntualmente a través de la política económica es garantizar ese crecimiento económico. Es decir, garantizar que la producción, que en última se mide a través de un concepto que ya vimos que es el Producto Interno Bruto o el PIB, pues se incremente. El PIB no es más que el valor de la producción. Ahora, lo que se debe buscar es que se incremente el PIB real, ¿no? Como lo veíamos, el PIB real, pues es el que me muestra en verdad si existe un crecimiento de la producción en términos reales. Ahora, es importante que ese crecimiento económico sea respetuoso con el medio ambiente y que sea sostenible. Es decir, que garantice la perdurabilidad del medio ambiente y por ende de la misma humanidad. ¿Por qué es importante el objetivo del crecimiento económico? Es importante porque a través del crecimiento económico se da estabilidad en la economía. A través del crecimiento económico se generan otros objetivos, como por ejemplo el segundo, que es el pleno empleo. El pleno empleo, pues básicamente es un objetivo fundamental que tiene el Estado, mejor el gobierno a través de la política económica, porque pues básicamente garantiza generación de sustento para un porcentaje amplio de la población que lo único que tienen es su fuerza laboral. ¿Qué se busca con la obtención del pleno empleo? Pues garantizar una creación neta de trabajos, de nuevos puestos de trabajo. Esa creación neta, pues básicamente es la diferencia entre la creación de los nuevos puestos que se generan menos la destrucción de los que se van dando en las dinámicas coyunturales y económicas normales. Hay unos procesos de destrucción porque hay algunas empresas que están cerrando por circunstancias o simplemente hay eliminación de algunos cargos y eso implica que haya un proceso de destrucción de puestos de trabajo. Entonces lo que se garantiza con el pleno empleo es que haya un crecimiento en la creación neta. ¿Eso qué quiere decir? Que la diferencia entre la generación o la creación de nuevos empleos menos la destrucción, pues me dé un balance positivo. ¿Esto pues, con qué objetivo? Básicamente a través del salario, que es la remuneración que recibe un empleado por su fuerza laboral, pues es que procura ganarse su sustento, por llamarlo de alguna forma, y garantizar sus condiciones de vida. Es importante que el Estado garantice, por ejemplo,
reducción y prevención del desempleo cíclico. El desempleo cíclico es aquel desempleo que depende de los ciclos económicos y es más cortoplacista. También tiene que procurar por la eliminación del desempleo estructural. Como ustedes lo veían en el mercado laboral, el desempleo estructural pues, es una forma de desempleo persistente a largo plazo. Pues básicamente el desempleo estructural es cuando una persona lleva de forma desempleada o lleva desempleado un largo periodo de tiempo y ya se vuelve crónica la situación porque no hay movilidad, porque no hay inserción laboral, en fin. Todos estos indicadores de pleno empleo se miden con indicadores, por ejemplo, como la tasa de desempleo, que ya lo vimos, la tasa de actividad, la tasa de ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer indicador, o mejor, el tercer objetivo de la política económica es la estabilidad de precios. ¿Por qué es importante la estabilidad de precios en una economía? Porque la estabilidad de precios hace referencia a un concepto que ya abordamos anteriormente, que es la inflación. ¿Qué es la inflación? Pues el incremento generalizado de los precios. Cuando nosotros como gobierno, o mejor dicho, cuando el gobierno tiene como objetivo garantizar esa estabilidad de precios, pues básicamente lo que se busca es que la población no pierda poder adquisitivo. Ustedes saben que el principal efecto negativo de una tasa de inflación alto es la pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué es el poder adquisitivo? Poder de compra. Entonces, no es lo mismo comprar X cantidad de bienes con Y cantidad de dinero que con la misma cantidad de dinero y con unos precios más altos, pues comprar menos bienes. ¿Y qué es fundamental acá? Eso es fundamental porque eso permite que la población no se empobrezca en términos reales. Eso es fundamental. Normalmente quien tiene ese objetivo número uno es el Banco de la República a través de la política monetaria. Es un objetivo constitucional en Colombia. El cuarto objetivo de la política económica es la distribución de la renta y la riqueza. Básicamente, el sistema capitalista es un sistema que ha generado un proceso de distribución bastante inequitativo, por no decir desigual. ¿Por qué? Porque pues cuando hablamos de igualdad, la gente asume que es que todos tengan lo mismo y no es así. Entonces hablamos mejor de equidad. Y es que garanticemos que todas las poblaciones tengan un acceso y una provisión de bienes públicos necesarios. El sistema capitalista ha generado, por ejemplo, que uno de los principales indicadores para medir la distribución tanto de la riqueza como de la renta es el índice de Gini. Que el mundo tenga un índice de Gini bastante alto y que Colombia lo tenga. ¿Eso qué quiere decir? Que la riqueza está en manos de unos pocos y que los demás tienen que distribuirse en miserias. Entonces encontramos, por ejemplo, en una misma ciudad, ciudades intermedias o ciudades capitales, dos caras de una misma moneda. Unas poblaciones muy bollantes, y no es que esté en contra de la población bollante, no, ojalá y todos estuvieran en esa condición, pero unos cinturones de pobreza y unos círculos de pobreza bastante agudos y miseria y desolación, que eso es lo que genera un mal proceso de distribución de la renta y la riqueza. Por eso el Estado, a través del gobierno, debe garantizar mecanismos de redistribución de esa renta y de esa riqueza efectivos que permitan, ¿sí?, disminuir esas brechas o esas disparidades en cuanto a la renta y proveer de bienes públicos a toda la población. No solamente a quienes tengan acceso a través de sus recursos, sino a quienes no, proveyéndolos por parte del gobierno. El quinto objetivo es el equilibrio de la balanza de pagos y todo lo que tiene que ver con el déficit exterior a medio plazo. Lo que deben procurar es que lo que entra al país sea superior a lo que salga. Es decir, procuremos porque las exportaciones sean mejores, procuremos porque haya un mayor flujo de inversión hacia el país, procuremos porque todo lo que sea que esté entrando tenga una evolución positiva y procurar por tener por lo menos entonces un equilibrio, así no sea una cuenta superavitaria. Ahora bien, dentro de esos objetivos, pues hay unos objetivos a corto, largo plazo y hay unos objetivos demográficos. Los objetivos a corto plazo de la política económica es la estabilidad de precios, es fundamental, y el segundo es el pleno empleo. Garantizar la generación de nuevos y la generación o la creación neta de nuevos puestos de trabajo. Los objetivos a largo plazo, pues básicamente es el crecimiento económico, y hablamos de largo plazo porque el crecimiento económico es la suma constante de variaciones positivas del PIB, y el PIB pues se mide de forma anual. Entonces hablamos de crecimiento cuando hay de forma constante en 2 o 3 años comparativamente hablando
tasas de crecimiento positivas. Entonces hablamos de sendas de crecimiento económico, hablamos de estabilidad, hablamos de sostenibilidad y hablamos de esos aspectos que hablábamos cuando mencionamos el crecimiento económico como uno de los objetivos. El segundo es la distribución de la renta. A largo plazo, el gobierno debe concentrar sus esfuerzos en generar dinámicas y estrategias de distribución y redistribución de renta que permitan una reducción de disparidades. Y otro objetivo fundamental es la reducción de las horas de trabajo. ¿Por qué es importante la reducción de horas de trabajo? Porque la reducción de horas de trabajo permitirá ampliar las horas de ocio. Las horas de ocio son fundamentales y están asociadas con el bienestar de los empleados porque les permite compartir de otros escenarios, de su familia y de otros espacios que le generan bienestar. Cuando se reduce la hora de trabajo significa que la productividad se está incrementando y que la remuneración, por ende, también lo es y te permite, con los mismos o mejores niveles de remuneración, reducir las horas de trabajo, incrementar la productividad del país y mejorar el bienestar social. Eso es el objetivo o los objetivos de la política económica a largo plazo. Y son unos objetivos muy ambiciosos para los países latinoamericanos, pero son en esencia el deber ser y lo que debemos apostar. Con respecto a los objetivos demográficos, encontramos que lo principal es que los estados mejoren el tamaño y la estructura de la población. Deben garantizar que el tamaño sea el ideal y que la estructura, es decir, esa pirámide poblacional, esté bien definida. Y para ello es importante diseñar políticas demográficas que permitan, ¿sí?, el crecimiento adecuado de su población. Ahora bien, esas políticas económicas tienen unos instrumentos. Hay tres instrumentos, según Cuadrado Roura, fundamentales, que son la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. En este video o en esta clase solamente vamos a ver la política fiscal y la política monetaria. ¿Por qué? Porque próximamente miraremos la política cambiaria y todo lo que tenga que ver con el sector externo. Por ahora nos vamos a concentrar en política fiscal y política monetaria para este análisis. Arrancamos con la política monetaria. Pues básicamente la política monetaria es uno de los instrumentos más potentes de la política económica y tiene por objeto el control de la cantidad circulante que existe en una economía, es decir, de la cantidad de dinero. ¿Por qué es importante determinar la cantidad de dinero que existe? ¿Por qué es importante controlar la cantidad de dinero que hay en una economía? Porque la cantidad de dinero es un factor determinante en la búsqueda de los objetivos de la política económica. ¿Cuáles son los objetivos de la política económica? Lo recordamos: crecimiento económico, pleno empleo, control de precios o estabilidad de precios, distribución o redistribución de renta y riqueza y equilibrio de la balanza de pagos. ¿Por qué es importante la cantidad de dinero? Supongamos, por ejemplo, que vamos a impactar el tercero, que vamos a generar una estabilidad en los precios, que vamos a generar una estabilidad en la inflación. Supongamos que la inflación se da por el exceso de circulante y que hay más circulante en la economía del que debería existir. ¿Eso qué implica? Que exista más circulante implica que las personas van a tener mayor dinero y con mayor dinero implica que el consumo va a aumentar. En el corto plazo, la estructura productiva, cuando está cerca de su PIB potencial, no alcanza a generar mecanismos que le permitan ampliar su producción. Y al no tener un incremento inmediato en la oferta, lo que se van a incrementar son los precios. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy con más dinero y todo el mundo tiene más dinero a una panadería, la panadería está ya produciendo su límite de capacidad instalada. Mañana la opción que ellos van a tomar es incrementar los precios del pan, porque como todo el mundo va a venir por pan, se va a agotar muy rápido. Y eso es un proceso inflacionario. ¿Cómo controlarlo? Pues el problema aquí entonces es que hay más cantidad de dinero de lo que la economía requiere. Y para ello lo que necesitamos es reducir esa cantidad. ¿Eso cómo se hace? A través de la política monetaria. Ahora, hay dos tipos de política monetaria. Está la política monetaria expansiva y la restrictiva o contractiva. La expansiva básicamente tiene como finalidad aumentar la cantidad de dinero que circula en un país. ¿Con qué objetivo buscamos aumentar la cantidad? Principalmente para la búsqueda de los objetivos de política económica, que son, primero, buscar la inversión. Si ustedes recuerdan, la inversión es un componente del PIB. Cuando miramos el PIB desde el enfoque del gasto,
hablamos de 4 agentes de la economía. Hablamos de las familias, su componente del gasto era el consumo, las empresas, la inversión, el sector externo, las exportaciones netas y el gobierno, pues el gasto público. Ahora, esa inversión suma dentro de el PIB y el PIB en últimas es uno de los determinantes del crecimiento económico. Entonces, si estimulamos la cantidad de dinero que existe en un país, vamos a estimular la inversión, con ello vamos a mejorar y garantizar el crecimiento económico, creciendo el PIB y vamos a reducir el desempleo. Normalmente esto tiene una connotación negativa. A veces, en ocasiones, se asume que pueden provocar fenómenos inflacionarios, porque si generamos más dinero, pues va a poder tener un efecto primario vía precios. Eso no es del todo cierto y depende de qué tan lejos esté una economía de su PIB potencial. Ahora, también tenemos políticas monetarias de enfoque restrictivo contractivo. ¿Cuál es el objeto de la política monetaria restrictiva contractiva? Pues reducir la cantidad circulante o dinero que hay en un país. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de cumplir los objetivos. Por ejemplo, el objetivo de control de precios, ya lo explicaba yo, cuando hay mucho circulante, hay un fenómeno que dispara la demanda porque pues, hay mucha gente que tiene dinero y eso va a generar un fenómeno inflacionario. Cuando eso pasa, lo que procura quien determina la política monetaria en un país, que es la banca central, en Colombia, el Banco de la República, determina reducir la cantidad de dinero para reducir el circulante y eso, de una u otra forma, tratar de contener la inflación. Esas políticas, cuando se aplican, que son de tipo restrictivo o contractivo, no vamos a expandir, sino vamos a contraer la base monetaria o el circulante que existe en una economía, la cantidad de dinero que está circulando, lo que tienen de efecto negativo es que muchas veces corremos el riesgo de ralentizar el proceso de crecimiento económico. ¿Por qué? Si bajamos la cantidad circulante, vamos a contraer el consumo, vamos a contraer la inversión y esos dos son determinantes de la producción, del PIB. Y eso, pues en últimas, va a contraer el crecimiento económico, va a aumentar las tasas de desempleo porque si las empresas producen menos van a generar un proceso de pérdidas de empleo y vamos a reducir la inversión. Eso es importante que lo tengamos. Ahora, cuando vemos eso, pues analizamos un poquito más en perspectiva lo que es la política monetaria. Ahora, la política monetaria tiene unos mecanismos. El primer mecanismo es el encaje bancario y eso ya lo hablamos la clase pasada. ¿Qué es el encaje bancario? Es el porcentaje, ¿sí?, de los depósitos que las entidades financieras deben dejar para cubrir posiblemente nuevos retiros. Y ese encaje bancario lo determina normalmente el gobierno. Digamos que en Colombia, es un ejemplo, el encaje bancario sea del 30%. Entonces, cuando el encaje bancario es de eso, si la idea es, por ejemplo, utilizar una política monetaria expansiva que inyecte más circulante en la economía para dinamizar los procesos económicos, la decisión que puede tomar la autoridad monetaria es reducir el encaje bancario. Pongamos, reducirlo del 30 al 20, eso generaría un 10% más de créditos, de disponibilidad de dinero para créditos de las entidades financieras y eso le inyectaría efectivo a la economía. Ahora, el segundo mecanismo de la política monetaria es la tasa de interés. Y la tasa de interés es importante porque, como lo vimos anteriormente, la tasa de interés es el precio del dinero. Entonces, la tasa de interés me va a reflejar a mí el costo de acceder al dinero. Si la tasa de interés es alta, mi demanda por dinero va a ser baja. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés es alta, yo no quiero endeudarme, ¿sí? Por el otro lado, si la tasa de interés es alta, yo voy a preferir invertir ese dinero que yo tengo en mi bolsillo, el efectivo que tengo acá, en inversiones de activos financieros y no tenerla en efectivo. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad, que es lo que estoy dejando de recibir por tener el efectivo, se incrementó, la tasa de interés es alta y eso va a desestimular la demanda de dinero, eso va a desestimular la cantidad de dinero que circula y eso en últimas pues va a ser un proceso contractivo. Caso contrario, cuando baja la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés va a estimular la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque voy a tener
un mayor acceso al crédito, voy a dinamizar la inversión y voy a generar ese proceso. La última son las operaciones de mercado abierto, que se generan básicamente por la compra de deuda, compra o venta de deuda pública, y eso lo hace el Banco de la República. ¿Qué son las operaciones de mercado abierto? Comprar o vender deuda pública. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de sacar o inyectar circulante en una economía. Supongamos que el objetivo sea inyectar circulante. Ojo que esto pueden ser preguntas de examen. Si yo quiero inyectar circulante, ¿qué operación de mercado abierto debo hacer? Pues lo que debo hacer es un proceso de compra de deuda. ¿Por qué? Los títulos de deuda los tiene el público, ya sean entidades financieras o el público en general. Si yo compro, ¿sí?, yo recibo los títulos y doy ¿qué? Como Banco de la República, doy dinero a cambio. Y estoy inyectándole circulante. Entonces, si usted es dueño de un título de tesorería del Estado, si usted es dueño de X o Y tipo de deuda pública que tiene, lo que hago es comprárselo y darle dinero, ¿sí? Dinero que usted va a utilizar en gasto, en consumo o en inversión. Y eso va a estimular la economía. Si el caso contrario, lo que yo quiero es a través de las OMA recoger circulante, lo que hago es vender deuda. ¿Por qué? Recojo dinero y le doy un título a cambio. ¿Listo? Así funciona este mecanismo de las operaciones de mercado abierto. Ejemplos sencillos, que básicamente lo que veníamos hablando. Si queremos estimular el crecimiento económico, dinamizar la tasa de desempleo y dinamizar la economía, pues bajemos la tasa de interés. Eso va a incentivar la demanda por efectivo, eso va a incrementar el consumo, va a incrementar la inversión, va a incrementar el PIB y por ende el crecimiento económico y por ende se va a generar nuevos y mejores puestos de trabajo. Importante esta palabra, mejores. No es simplemente garantizar nuevos, es garantizar nuevos empleos y de calidad. A veces las cifras son muy crueles diciendo que la cifra de desempleo empeoró o mejoró, pero el problema es qué tipo de empleos o qué calidad de empleos estamos generando. En Colombia más del 60% de los empleos se está generando el sector informal y ahí hay una problemática fuerte porque la calidad del empleo en este sector a veces no es la mejor. Otro tipo de ejemplos que podemos ver de política monetaria son, por ejemplo, cuando vamos a controlar la inflación vía exceso de circulante, pues proyectamos subir la tasa de interés para desestimular la demanda de dinero y para quitar circulante de la economía. Cuando hay contracción, pues vendemos títulos a través de OMA, yo lo decía ahorita, y cuando hay que incrementar la oferta, hay que incentivar la economía, pues la incrementamos disminuyendo el encaje bancario, entre otros muchos ejemplos. El segundo componente de este video y esta exposición es la política fiscal. Ya vimos que la política monetaria es el control del dinero. ¿Y quién lo hace? La autoridad monetaria. ¿Y quién es la autoridad monetaria? El Banco Central. ¿Quién es el Banco Central en Colombia? Banco de la República. El segundo componente de la política económica o el segundo instrumento es la política fiscal. ¿Cómo o qué o a qué hace referencia la política fiscal? Pues básicamente hace referencia a dos variables fundamentales, que son los ingresos y los egresos del Estado. ¿Cuáles son los ingresos del Estado? Los impuestos. ¿Y cuáles son los egresos? El gasto público. Pues, ¿cómo el Estado maneja los impuestos y el gasto público para intervenir en una economía para cumplir los 5 objetivos de la política económica? Y eso es fundamental que se analice. Ahora, los objetivos de la política fiscal se dan en corto, largo y de manera simultánea. El objetivo principal de la política fiscal en corto plazo es estabilizar la economía. En el largo plazo es incrementar la capacidad de crecimiento. ¿Cómo ensanchamos esas sendas de crecimiento? A través del gasto en inversión y desarrollo. Y, por ejemplo, mejorar la educación, la inversión, la infraestructura, los ingresos e incentivar el ahorro en una economía. Y simultáneamente lo que persigue la política fiscal es la equidad y la redistribución de la renta. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Equidad, redistribuir renta. Ese es el objetivo fundamental de la política fiscal. ¿Por qué? Porque el objetivo del gobierno y para lo que fue creado fue hacer de catalizador de los recursos, hacer de redistribuidor de un proceso que distributivamente se hace mal, una asignación de rentas que se hace mal. Entonces, a través de la política fiscal lo que pretende es gravar a quienes tengan grandes ingresos con una mayor tasa, ¿sí? Y quienes tengan menores ingresos con una menor tasa o una menor proporción y al finalizar generar un proceso de equidad garantizando el acceso a servicios públicos y a bienes públicos a entidades que no, o a personas que no tengan con qué acceder a ellos. Bienes como
bienes y servicios públicos como la salud, como la educación, como la infraestructura, como vida digna, entre otros aspectos fundamentales. La política fiscal, al igual que la política monetaria, tiene dos etapas o dos enfoques, un enfoque expansivo y un enfoque contractivo. Cuando buscamos expandir y hacer que crezca una economía, incentivar una economía, lo hacemos vía impuestos, reducción de impuestos. ¿Por qué? Lo hablamos. La renta disponible depende de la renta menos los impuestos. Y la renta disponible es un determinante del consumo y el consumo es un determinante del PIB. Entonces, si reducimos los impuestos, incrementamos la renta disponible, recuerden, Y es igual a Y menos T, y T son taxes, impuestos, si incrementamos, si reducimos los impuestos, perdón, incrementamos la renta disponible, si incrementamos la renta disponible, la relación que tiene con el consumo es positiva. Entonces vamos a incrementar el consumo y si incrementamos el consumo vamos a incrementar la producción nacional. Si incrementamos la producción nacional vamos a garantizar un crecimiento económico. Ahora, el otro componente es el aumento del gasto. Porque recuerdan que la fórmula del PIB era PIB igual a consumo más inversión más gasto público. O sea, la relación que existe entre PIB y gasto público es positiva. A mayor gasto, mayor PIB. Si vamos a dinamizar, pues lo que vamos a generar es un incremento de gasto. Las exenciones fiscales para algunas personas y los incentivos. Exenciones es excluirlo de algo, incentivar es darle algo. Por ejemplo, las transferencias y todos los bonos que se están generando en la actualidad. Ahora, la política fiscal también es contractiva. Es decir, cuando queremos frenar el crecimiento de la economía porque se está recalentando, por X. Esto no es muy habitual, pero a veces sucede. ¿Qué hacemos? Aumentar los impuestos. ¿Qué hacemos? Reducir el gasto. Ahora, algo paradójico está pasando en Colombia. El objetivo ahorita es tratar de generar crecimiento económico. ¿Por qué? Porque estamos en una recesión. Venimos saliendo de un crecimiento del menos 7% del 2020. ¿Y qué están haciendo? Aumentando los impuestos. Bueno, y usted no quiere luego dinamizar la economía. ¿Y por qué está aumentando los impuestos? Ah, porque hay un hueco fiscal y debo cubrirlo. O sea, usted va a cubrir el hueco fiscal a costa del crecimiento económico y la respuesta del gobierno es sí. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen algo que se llama estabilidad macroeconómica y creen que es más importante que lo otro. ¿Qué debería hacer? Hacer una reforma tributaria redistributiva en donde se incrementen los impuestos, pero no al consumo, por ejemplo, el IVA, sino a las rentas y a los grandes capitales, que eso es lo que de verdad deberíamos hacer. Pero bueno, eso es un proceso de debate que más adelante vamos a dar. Ahora, para finalizar, yo planteo un ejercicio que vamos a hacer de manera conjunta y que ustedes van a seguir. Supongamos una economía que tiene el siguiente comportamiento en el mercado de bienes y en el mercado de dinero. Este es el mercado de bienes. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el mercado de bienes es consumo. Esto ustedes ya lo conocen. Esto 195 es consumo autónomo. Este 0,87 es la propensión marginal a consumir que está multiplicando la renta disponible. Ahora, lo único que añado es que la inversión depende negativamente de la tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, ¿sí? Ojo con esto, si la tasa de interés sube, la inversión cae. ¿Tiene toda la lógica del mundo? Sí, yo no me voy a endeudar con una tasa de interés alta. Si la tasa de interés baja, la inversión sube. ¿Por qué? Porque tiene una relación negativa inversa. ¿Listo? Lo demás ya lo conocen. Y le añado el mercado de dinero. Este es el mercado de dinero. Mercado de bienes y este es el mercado de dinero. Donde MD sobre MP es la demanda de dinero. Yo les decía a ustedes, la demanda de dinero se las graficaba en el modelo LM, ¿sí? Con una pendiente negativa. Y yo les decía, la demanda de dinero depende de dos factores, de la renta y de la tasa de interés. ¿Recuerdan la clase del lunes? Bueno, hace 2 noches. La demanda de dinero depende de la renta positivamente. Si incrementa la renta, incrementa la demanda de dinero, cae la demanda de dinero. Y en el corto plazo, yo les decía en el modelo LM, la oferta es fija. Por eso no depende de nada. La oferta de dinero la determina el Banco de la República y la Autoridad Monetaria. Con esta información debemos determinar el equilibrio en el mercado de bienes y en el mercado de dinero en esta economía. Ahora, despejar este que es el mercado de bienes para encontrar el equilibrio y vamos a despejar esta que es el mercado de dinero. Arranquemos con esto. Primero, importante, aquí no incluí sector externo, entonces es una economía cerrada. ¿Listo? O sea, no hay exportaciones ni importaciones. Entonces, ¿yo qué digo? Mira, el PIB o la renta
que es igual a consumo más inversión más gasto público. Tengo consumo. Consumo es igual a 195 más 0,85 YD, mírelo aquí. Inversión es 360 menos 1000I, mírelo aquí. Y gasto público es 700. Ahora, resulta que yo tengo un YD, pero resulta que este YD, mire, es igual a Y menos T. ¿Tengo T? Sí, no tengo Y. Bueno, entonces, cojo 195 más 0,87 por YD, pero Y de Y menos T, Y menos 500 más 360 menos 1000I más 700. Después este paréntesis, 0,87 por Y, 0,87Y, 0,87 por 500, 435 negativo. Despejo. Entonces, agrupo términos semejantes, sumo lo que tenga que sumar, resto lo que tenga que restar. Y este 0,87, que está Y, aquí hay otro Y, lo paso al otro lado a restar. Esta Y es como si aquí hubiera un 1. Si yo 1 le resto 0,87, me da 0,13 de Y. Y esto sigue siendo igual. ¿Cómo lo despejo? Paso a dividir este 0,13 a toda la expresión. Este paréntesis significa que está dividiendo tanto a 820 como a menos 1000. Y este es el equilibrio del mercado de bienes. Por el otro lado, me voy para el mercado de dinero. ¿Cómo calculo el equilibrio del mercado de dinero? Donde se cruza oferta, que es esta 1400, con demanda. Es ese punto donde se corta. Entonces, yo igualo las dos funciones. Demanda es igual a 0,35 Y menos 940 Y igual a 1400. Si yo despejo, ¿sí? Es igual a 1400 más 940 y 0,30 multiplicado a dividir. Ya tengo, este es el equilibrio. Ahora, ¿yo qué hago? Hago el equilibrio de la economía. El modelo ISLM, la curva IS es esta, la curva LM es esta. ¿Qué hago? ¿Dónde está el equilibrio en la economía? ¿Dónde se corta la curva IS con la curva LM? Es decir, donde se corta este equilibrio del mercado de bienes con la curva del mercado de dinero. Entonces, 820 menos 1000 sobre 13, 1400 más 940 sobre 0,35. Fácil. Esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar toda la expresión. Y este está dividiendo, pasa al otro lado. Entonces, por eso yo intercambio 0,13, lo paso a este lado, pero no a dividir, sino a multiplicar, y este 0,35 lo paso a multiplicar. Rompo paréntesis. ¿Cómo rompo? 820 por 0,35, 1000 por 0,35, 1400 por 0,13, 940 por esto. Ya tengo 287 menos 350 y que es muy por 0,35 y 1000 por 0,35. Lo mismo esto. Y lo que hago es agrupar términos semejantes. 287 está a este lado positivo. 182 está positivo, lo paso al otro lado de la igualdad, negativo. 122,2 y está positivo y este 350 estaba negativo, pasa positivo. Sumo. Aquí en este caso resto me da 105 y aquí en este caso sumo me da 472. Lo que hago es despejar I. ¿Cómo despejo I? I es igual a 105 dividido 472. Esto me da 0,2223. Como es una tasa, la multiplico por 100, me da que la tasa de interés es del 22,23%. Esta es la tasa de interés de equilibrio de esta economía. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo esta tasa en alguna de las dos equilibrios, ya sea en el mercado de bienes o acá. Debe dar exactamente lo mismo. Si yo lo reemplazo acá, en este caso, en el mercado de bienes, 820,000 dividido 0,2223 dividido 0,13, primero hago esta división y después la resta y después divido cada factor en esto. Esto me da 4.597, que este es el nivel de renta. Entonces, ¿se acuerdan que aquí había un plano, aquí quedaba tasa de interés y aquí quedaba Y en el modelo ISLM y dos curvas? El equilibrio da en cuando la tasa de interés es 22-23% y la renta de equilibrio es 4.597. Teniendo esto, pues hacemos el ejercicio en casa. Yo digo, teniendo en cuenta el ejercicio que realizamos, ese, ¿qué efectos tiene en el equilibrio de bienes y en el de la economía? Es decir, en los dos, un incremento en los impuestos. Pasamos de 500, como estábamos acá, mira, de 500 pasamos a 700. Y ahí identifique qué tipo de política fiscal es, contractiva o expansiva. Lo mismo, teniendo en cuenta esto, mire, ¿qué pasa en este caso? Ya si la oferta ya no es 1.400, como está acá, sino 1.600, ¿sí? ¿Qué efecto tiene, ¿sí?, sobre la política
monetaria, o sea, el equilibrio monetario y el equilibrio general de esa economía y especificar qué tipo de política monetaria es. Esto es básicamente lo que tenía preparado para el día de hoy. Les agradezco a ustedes de antemano su atención y cualquier duda, pues se pueden comunicar conmigo. Que tengan un feliz resto de día.